Cuerpo Médico, 1 de la tarde con 7 minutos. Estamos entrando con unos minutitos de retraso porque recuerden, estamos en el mes patrio, del aniversario del Bicentenario. Hemos visto hace tan solo algunos instantes la firma solemne del Acta de la Independencia. Todo este mes los peruanos estamos de plácemes, de fiesta, así que es muy probable que sigamos pues con esa transmisión y cobertura especial como nos corresponde por ser el canal de todos los peruanos. Pero ya arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante. Le dicen un asesino silencioso. ¿De qué se trata esto del aneurisma? Bueno, hoy tenemos un especialista en estudios que va a resolver todas las consultas. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Ahí veíamos en esas claquetas, pues, ¿no?, que decía que el aneurisma no es prevenible. ¿Qué tanto nosotros podemos de repente por ahí antecedernos o poder prevenir o de alguna manera identificar que una persona tiene un aneurisma para evitar un riesgo mayor? Hoy un especialista nos va a hablar incluso de la prevalencia de esta patología en nuestro país y también cómo es que la pandemia COVID-19 ha impactado en las intervenciones quirúrgicas que se dan a propósito de esta patología. Eso y más hoy en Cuerpo Médico, así que ¿qué les parece para entrar de lleno ya al tema? Vemos un informe de lo que es el aneurisma y entramos ya con sus consultas. Definitivamente todos hemos escuchado en algún momento sobre los aneurismas cerebrales, pero ¿qué son precisamente? Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro y si tenemos que describirlo podemos compararlo como si fuera una cereza que cuelga de un tallo. Entonces, un aneurisma cerebral puede presentar una pérdida o una rotura y causar sangrado en el cerebro y a esto se le denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. A menudo la rotura de un aneurisma cerebral se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren. Ahora, la rotura de un aneurisma se convierte en una amenaza para la vida rápidamente y requiere el tratamiento médico inmediato. Es necesario mencionarles que la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas. Y a menudo dichos aneurismas se detectan durante pruebas que se realizan para otras afecciones o complicaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una posible rotura de aneurisma podría producir un dolor de cabeza repentino e intenso y este es el síntoma clave de la rotura de un aneurisma. Es más, este dolor de cabeza suele describirse como el peor dolor de cabeza que uno puede haber sentido en la vida. Y también puede venir acompañado de náuseas, rigidez en el cuello, visión borrosa, sensibilidad a la luz, convulsiones, caída de párpado y pérdida de conocimiento. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, el tratamiento de un aneurisma sin rotura puede ser adecuado en algunos casos y puede evitar una rotura en el futuro. Por esta razón es importantísimo que una vez detectado se haga la consulta al especialista del área para garantizar prevención y saber cuáles son las mejores opciones para su caso. Gracias. Muy bien, rápidamente vamos a presentar al especialista que va a responder todas sus consultas. Les recordamos por favor a todos nuestros amigos que nos vayan a llamar que sean preguntas puntuales, concisas, para darle también mayor oportunidad a las personas que puedan consultar. Y también por favor bájele volumen a su televisor, a su receptor, póngale mudo o mute si quiere para poder escucharlos bien y que el doctor también pueda escucharlos perfectamente. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy responde todas nuestras preguntas. Estamos con el doctor Juan Coasaca. Él es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Doctor Coasaca, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenos días, gracias por la oportunidad para dar a conocer la actividad del Hospital Sabogal de Salud. Perfecto, doctor, un gusto tenerlo con nosotros porque incluso ya antes de que empiece el programa, mientras que estábamos viendo incluso el acta, la firma del Acta de Independencia, estábamos conversando de la prevalencia y de cifras interesantes que usted nos ha traído y no sé si podamos verla ya en pantalla, esas primeras barras, de incluso cómo ha ido pues evolucionando la presencia de las intervenciones que se han hecho, doctor. Bien, esta es una gráfica elocuente de la evolución de la cirugía neuroquirúrgica en el Hospital Sabogal. Y por esta razón puedo decir de que las barras que se ven en rojo son las cirugías más complejas que se realizaron en el año 2016. Como se ve son 40, las amarillas son de mediana complejidad y las blancas de
usualmente cirugía de todos los días. El año 17 se ve el incremento en 175, el año 2018 191 y el año 2019 243. Se ve el crecimiento notable, importante, de la cirugía más compleja que el Hospital Sabogal ha resuelto. Y eso es muy importante porque también habla de la atención que ustedes pueden dar a la prevalencia que se da en esta patología. Y incluso eso se puede ver prácticamente en la siguiente gráfica, por favor, que podemos apreciar. Y usted me puede explicar cómo es que se está presentando esta patología. Así, fíjese, por ejemplo, arriba a la izquierda podemos ver aneurismas rotos. Tenemos un porcentaje de casos por semana, 2 por semana, y que deben ser resueltos en las primeras 24 a 48 horas. Sin embargo, el tiempo de espera es hasta 7 días. Lo cual es lo que se tiene que optimizar, ¿no? Porque lo ideal sería que sea aneurisma y rápidamente operable, ¿no? Así es. Pero lo más importante, ¿a quién le ocurre? A personas entre los 45 y 65 años de edad, en plena etapa de producción. ¿Y cuál es el beneficio a corto plazo? Salvarle la vida, reinsertarlos al trabajo, y a mediano plazo, evidentemente, darles una oportunidad de prestigiar a la institución del Seguro Social y ser sostenes de familia. Y así. Sin embargo, los aneurismas tienen una espera hasta de 6 meses. ¿A quién le ocurre? Entre 30 y 80 años. El objetivo es siempre evitar su muerte y reincorporarlos al trabajo. Porque de eso se trata un círculo virtuoso, se recupera a la persona, al paciente, y eso en definitiva va a redundar, ¿no?, para todo el círculo económico, no solamente de la familia, del sostén, sino pues en lo que es el perder a un ser querido, ¿no?, por una situación que tendría que haber sido prontamente atendida, doctor. Así es. Quisiera brevemente decir que en Chile le ocurrió una desgracia a la presidenta, esa vez Bachelet. Un familiar tuvo este problema y luego se dio una ley en Chile para atender como emergencia a cargo del Estado. En nuestro país, lamentablemente, esto no existe. Y debería de atenderse. Y justamente eso va a colación a la siguiente lámina, donde podemos ver cómo que también la pandemia COVID-19 ha impactado en el tema de las intervenciones, doctor. Y ahí la gráfica es más que elocuente. Por favor, explíquenos. Ya, esta gráfica permite saber cómo es que, habiendo operado 582 casos del año 2019, han bajado a 238 el 2020. Y se puede ver claramente la caída en el mes de mayo, después de que estábamos todos en pavor a nivel nacional. Luego, haciendo un poco de tripas corazón, como se dice, volvimos a trabajar, arriesgando nuestras vidas y operando en números desde 4, que fueron lo más bajo, hasta recuperar en 29, 28 y pasar a 238 casos del 2020. Ya se está recuperando de alguna manera, ¿no? Ese pico que bajó, descendió en plena pandemia, ya está una curva de ascenso. Y ahora estamos con 175 casos que son necesarios para poder explicar necesariamente que estamos otra vez a la vanguardia de lo que significa el tratamiento de pacientes que requieren toda nuestra atención, y el Sabogal está a la altura de cometer y de cumplir estos objetivos. Perfecto, y no dudamos que en ese rigor están pues todos los profesionales del Hospital Alberto Sabogal. Doctor, ya tenemos una primera consulta, nos vamos hasta San Juan del Lurigancho. Rosa, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su pregunta? Te escucha el doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita. Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta es, lo que pasa es que yo tuve un accidente hace 3 años atrás, ¿no? Y en ese accidente me golpeé horrible mi cabeza. Y me salió un chinchonazo, pero no llegó a reventar. Entonces no, me lo bajé con cremas, me saqué radiografía cuando ya bajó y me dijeron que no tenía nada, que no tenía ni coágulos ni nada. Pero desde ahí a la fecha siempre sufro de dolores en la parte de arriba de la cabeza. Me duele horrible. Entonces yo quería saber si por un golpe se ocasiona el aneurisma, y si es así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. ¿Cómo saber qué análisis? ¿Cómo saber si es que tengo o no aneurisma? Perfecto, qué buena pregunta. Muchas gracias, Rosa. Doctor, un golpe origina aneurisma, y explícanos, por favor, ahí usted tiene su maquetita, su cerebro. Tengo acá una maqueta. Rosa, quiero decirte de que un traumatismo encefalocraniano se resuelve, no es una enfermedad, es un accidente, y como accidente va a resolverse siempre. Los aneurismas son malformaciones congénitas que van a ocurrir a cualquiera de los vasos que están en la base del cráneo, y que hay que verlo solamente de esta forma en esta maqueta, y que se rompen por presión arterial alta, por uso de anticoncepción, pueden también presentarse por fumadores, uso de drogas prohibidas y múltiples otras razones de las roturas de aneurismas. Los traumatismos que usted ha tenido no le van a generar un aneurisma, salvo que sea un aneurisma traumático que no es de esta
de este motivo de hablar. Doctor, ¿no? pero en todo caso, si hubiese sido algo mayor en ese momento que generó ese dolor, ya sería ahorita prácticamente pues, sí, insostenible, ¿no? Ya hubiese entrado urgencias la señora. Las leyes de nuestro país han servido para mejorar la salud. Una de ellas ha sido la ley del SOAT. A través de la ley del SOAT se sabe que cuando menos hay que atender entre 24 y 48 horas a un paciente que ha sufrido un trauma craneal. ¿Por qué? Porque en las primeras 6 horas va a ser el periodo más grave y delicado de una persona que sufre un trauma craneal. En esas 6 horas se producen hematomas epidurales, sobre todo, que son los que causan la muerte en horas a las personas. Doctor, en todo caso, que Rosa vaya a dónde para de repente sacar una nueva tomografía. No, Porque si el tiempo que ha transcurrido es demasiado entre el momento del accidente y el ahora. Entonces, Rosa tiene que estar segura de que no es el trauma lo que le va a ocasionar ningún problema. Probablemente tenga otra patología de fondo, Que una podría ser migraña migraña. crónica que puede haber también como consecuencia de esto. Perfecto, ahí está. Entonces, no normalizar ese dolor como siempre lo decimos. Vamos ahora con otra llamada. Esmeralda, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta? Señorita, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Mi pregunta era si por la migraña que yo tengo o por también soy hipertensa, me va a provocar un aneurisma porque sufro de dolores intensos, pero o qué examen debería saber para descartar si es que tengo o no esos dolores de cabeza intensos que me presentan. Perfecto, buena pregunta. ¿Cómo Gracias. lo diagnosticamos? Sí, Gracias, Esmeralda. Dije hace un momento que la hipertensión arterial es una de las razones de la aparición de aneurismas. Si es una hipertensión de larga data, sin tratamiento, sin seguimiento, sin control, hay una probabilidad. Estadísticamente es una probabilidad, pero no significa que Magdalena vaya a tener un problema ahora. Pero sí debe preocuparse en acudir, sobre todo con aquellas llamadas cefaleas centinelas, aquellas que están avisando, están advirtiendo, para que ella acuda a un médico. ¿Quién puede ser? Un neurólogo, un neurocirujano o un médico internista, para que el examen más cercano a la verdad sea una angiotomografía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que debería Pero de- recordar que el examen de la angiotomografía es irradiación y la radiación se acumula, nunca se elimina del cuerpo humano, por lo que tiene que ser con la indicación de un médico para que sea la angiotomografía. ¿Y dentro del tratamiento de la hipertensión se le prescribe o se le hace pasar a un hipertenso exámenes justamente tomográficos como para poder ver que no hay aneurisma? La hipertensión arterial es una enfermedad sistémica que afecta a todo el organismo. Exacto. Por ejemplo, ocasiona daño renal. Pero dentro de sus controles, en un momento Claro, dentro de los controles, si el médico cree que hay una evolución hacia la presencia de una dilatación aneurismática, podría solicitarle Perfecto. un examen de tipo angiotomografía. que esa es la solución. Muchísimas gracias. Vamos ahora a otra pregunta. Nos vamos hasta Chiclayo. Erly, muchas gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, Hola. doctor. Sí, mire, tengo un familiar que sufre constantemente dolores de cabeza y hay veces que su dolor es tan fuerte que le provocan náuseas. Y yo quisiera saber si esto se podría decir que se trate de un aneurisma. Perfecto. Bien, Por favor. las cefaleas de tipo crónico pueden tener otras explicaciones. Por ejemplo, un tumor. Los tumores sí van a dar acompañados síntomas aparentemente digestivos, como cuáles: náusea, vómito. Eso es cuando ha habido un crecimiento excesivo de la masa tumoral que está ocupando un espacio dentro del cráneo y que va a dar lugar a una respuesta de defensa. O sea, como estos vómitos explosivos. El vómito explosivo es más en otro tipo de patología, pero en los tumores, por cefalea, náusea, hay que pensar en la probabilidad de que tenga también un proceso expansivo, no necesariamente tumoral, puede ser también parasitario, puede ser de otra característica congénita, ¿no? Que es necesario que sea evaluada por el especialista. Perfecto. Y por favor, entonces, no descuidar ese tema y que tenga usted una nueva evaluación. Vamos con Luis hasta San Miguel. Luis, gracias por llamar. Buenas tardes con todos. Hola. Hace 3 años y medio tuve un ACV isquémico que afectó el lado izquierdo de mi cuerpo, del cual ya estoy recuperado felizmente. ¿Qué cuidados debo de tener para no tener un aneurisma o prevenir un aneurisma? El ACV isquémico, Luis, es la manifestación del cierre u oclusión de una arteria importante. Como tal, hay que pensar en su causa. La causa puede ser de varias razones y hay que encontrar la razón que le ocasionó a usted la isquemia, que le da lugar a una lesión de tipo deficitaria. Por lo que es importante que usted se chequee constantemente. No va a generar un aneurisma, pero la isquemia es
un episodio difícilmente corregir. ¿Puede repetirse otro? Sí, puede repetirse otro. Por lo que usted necesita un control periódico con el médico que lo ha tratado, evidentemente, para que haga seguimiento con imágenes, con examen clínico, que es lo más importante y que hay que recordar a los jóvenes médicos, de que el examen clínico es insustituible a las imágenes. Primero indagar, conversar, examinar y luego pedir las imágenes. Perfecto. Pero Luis, si necesitas, de todas formas, un seguimiento periódico. Ahí está, el chequeo preventivo siempre, sobre todo que tuviste, ¿no?, esa patología. Vamos hasta San Juan del Lurigancho. Shari, gracias por llamarte. Escucha el doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita. Gracias por darme el pase. Gracias por darme el pase, doctor. Doctor, mire, yo tengo 2 aneurismas, me dice, uno en la parte frontal y uno en la región de la cara que afecta a los nervios. Y esa pequeña aneurisma me ha causado bastante espasmo facial que está progresivamente avanzando. Yo quisiera saber la operación, cuál riesgoso o qué secuela, porque yo tengo 47 años y la parte izquierda de mi facial se me comprime bastante los ojos y no me permite estar abiertos los ojos, doctor, y me duele la parte de la oreja. Perfecto, muy bien, Shari. Shari, lo que puedo decirte es de que el aneurisma diagnosticado tiene que ser seguido, evaluado, saber las dimensiones del aneurisma para tomar la decisión de operar o no operar. Todos los aneurismas no hay que operarlos tampoco. Cuando alcanzan un límite de 6 milímetros, que se dice que es el valor crítico de un aneurisma, hay que pensar en operarlo, porque está pronto a romperse. Lo mejor es operar en forma preventiva y no operar cuando se haya roto. Si tiene un espasmo hemifacial, probablemente hay una arteria que está golpeando al séptimo par, que está dando lugar a un movimiento involuntario de la cara, que a veces se vuelve grotesco. Y entonces es necesario evaluar con una angiotomografía, una panangiografía, para saber si efectivamente ha crecido lo suficiente como para operar el que no está golpeando al séptimo y también liberarle de esa molestia que es la contractura imprevista, mortificante de una persona que tiene el espasmo hemifacial que acaba de referir la señorita. De Shari, perfecto, doctor. Doctor, tenemos una consulta desde ICA, pero antes quería justamente hacer una precisión sobre el tema de los anticonceptivos. ¿Estos generan aneurisma? Porque es una preocupación. No generan, sino que hay una condición, ¿no?, que se ha encontrado. La medicina está basada en otras ciencias y una de las ciencias es la epidemiología. Por ejemplo, las edades, como referí, ¿no?, el uso de anticoncepción, el uso de drogas prohibidas, el tabaquismo genera la lesión de la pared arterial y eso da lugar a que haya debilitamiento de la pared y la aparición de la dilatación. Perfecto. Vamos ahora sí con Zuli. Zuli, gracias por esperar. ¿Cuál es su preguntita? Buenas tardes. Doctor, mire, yo me descubrí una malformación arteriovenosa y 2 aneurismas cerebrales, de la cual se me intervino solamente la malformación y un aneurisma cerebral en esa salud, ¿no? Bueno, ahora que yo ya no cuento con seguro, ¿cómo podría yo controlar el otro aneurisma que yo sé que me quedó? ¿Cómo saber si creció? ¿Solamente se puede hacer con angiografías o hay otros exámenes? Bueno, ya dije, Zuli, hace un momento de que los aneurismas tienen que ser evaluados y dependiendo del tamaño de ellos para tomar decisiones. Las malformaciones son igualmente problemas de tipo vascular que hay que resolverlos en forma oportuna y en forma preventiva. El seguimiento son imágenes. Dado que usted ya tiene el diagnóstico, necesita solamente seguir qué tamaño tienen para saber si son potencialmente quirúrgicos. Probablemente han sido pequeños, por eso no los han operado todavía. Perfecto. Doctor, se nos ha quedado corto el tiempo, por favor. Queremos quedarnos con una recomendación puntual que usted pueda hacer al televidente que nos está escuchando. Primero, decirles de que en el Hospital Sahual, como usted ha visto, hemos operado un número increíblemente grande de casos. Sin embargo, el Hospital Sahual no tiene los equipos suficientes y necesarios, como microscopio quirúrgico, por ejemplo, arcos en C, endoscopios, etcétera, que espero se resuelva a la brevedad posible, sabiendo que hay un grupo de profesionales que estamos resolviendo en forma oportuna, yo diría con alta calidad. El Sahual tiene 1.800.000 derechohabientes. Es el segundo hospital más grande después del Hospital Rebagliati y sin embargo tiene estas deficiencias. ¿Qué recomendaciones? La medicina en neurocirugía y en neurología es preventiva, no debe ser curativa. La curación, cuando ha ocurrido una rotura de un aneurisma, solamente lleva a paliar
porque ya la gente se queda muda, afásica, significa que no entiende lo que habla ni lo que dice, hemipléjica, y eso es una secuela severa para la familia, para la sociedad, para los hijos que han tenido una expectativa de vida. Entonces ustedes, por favor, tienen que acudir al médico. Y ahora creo que la medicina se ha extendido grandemente y los establecimientos de salud del Estado son igualmente grandes, y yo creo que es cuestión de acercarse a ellos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Lo comprometemos pues a que nos vuelva a visitar, porque se han quedado muchísimas preguntas y sería bueno tenerlo nuevamente para que nos dé mayor explicación y pueda responder también a los televidentes. Te agradezco infinitamente y feliz Fiestas Patrias a los compatriotas. Claro que sí. Que celebremos con el anhelo de ser cada día mejores. Exactamente, peruanos cada vez mejor y más responsables. Muchísimas gracias al doctor Juan Coasaca, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Alberto Sabogal Saguren. Esperemos pues que se hagan escuchar, ¿no?, esos reclamos y que se puedan dar solución. Vamos a dar una pausa, pero regresamos respondiendo consultas, porque Sara Busaba responde en consultas nutricionales. Ya volvemos, no se mueva. Amigos, y continuamos con la participación de ustedes. Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en Consultorio Libre, donde ustedes pueden participar con sus preguntas sobre nutrición. Y nos vamos ya con las que llegan primero en redes sociales. Twitter, en esta oportunidad, Sara Laura nos pregunta: ¿la proteína en polvo pierde sus propiedades al utilizarla para cocinar o para preparar algún alimento? Sara Laura, me pregunto, ¿a qué te refieres con la proteína en polvo? ¿Será la leche en polvo, que es una fuente de proteína, o me estás hablando de un hidrolizado de colágeno, por ejemplo? Si esto en realidad es producto de un alimento natural mínimamente procesado, entonces no tendría por qué perder sus propiedades frente al calor. Pero si estamos hablando de un suplemento sintético, pues hay que leer lo que indica el fabricante. Y ahora sí, continuamos con otra consulta desde el Twitter. Fernanda Solís nos dice: ¿la amenorrea podría estar relacionada a una ingesta calórica baja? Por supuesto, Fernanda. De hecho, es una de las consecuencias que se viene en dietas súper estrictas con pocas calorías y la persona pierde mucha grasa corporal. Recuerda que justamente las hormonas se forman a partir de grasa y de proteínas que hay en nuestro cuerpo. Y una persona con anorexia, por ejemplo, suele tener también ese problema que puede generar problemas de fertilidad más adelante. Ahora sí tenemos una consulta que nos viene desde Chancay. Margarita, ¿cómo estás? Te escucho. Doctora Sara, buenas tardes. Jennifer, buenas tardes. Mi consulta es, una ocasión la escuchaste que una persona necesita una dosis diaria de vitamina C. Y si en caso pues se toma un suplemento, esta vitamina se excretaría por la orina. Entonces, mi consulta es: ¿cuánto es aproximadamente una dosis diaria de vitamina C para un adulto? Y si es igual para los niños. Margarita, gracias por escucharme y qué bueno que estás atenta, pero acá hay que aclarar algo. Necesitar una dosis diaria de vitamina C, cuando estamos hablando de dosis, nos referimos a las necesidades de nutrientes que necesitamos, pero que vienen del alimento, no del suplemento. Es suficiente lo que viene de tu comida, y la necesidad, es decir, la dosis, qué cantidad de vitamina C necesitamos, depende con la edad. Y va desde los 30 miligramos hasta los 120 miligramos, que en términos pues prácticos no es muy fácil de entender, ¿no? Entonces, una cosa sencilla es medio vaso de zumo de naranja, por ejemplo, consumir una fruta rica en vitamina C o 2 vegetales ricos en vitamina C todos los días, va a cubrir tus necesidades, tanto de los niños como de los adultos. Esa es la indicación más acertada. Y tenemos a Lourdes, que está en línea y nos llama desde Puente Piedra. Lourdes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, una consulta. Lo que pasa es que yo siempre quiero bajar de peso, pero mi ansiedad de buscar un dulce o algo en el frigider no me deja, porque ya el doctor me dijo que tenía que bajar de peso. Pero también tengo un dolor como lumbar y por eso es que me dijeron que tenía que bajar de peso. No puedo bajar de peso en sí y quisiera saber qué vitaminas también quisieran nutrirme para mí, para que así poder estar mejor. Claro, Lourdes, me ha quedado clarísima tu pregunta y lo primero que te quiero decir es no te angusties, no eres la única en el mundo que le pasa, esto le pasa a mucha gente. Lo primero que tienes que hacer es ordenar tus horarios para que el acto de querer comer y dejar de comer sea según tu necesidad real, ¿no? Ordena tus horarios, come cada 3 a 4 horas y trata de que sean alimentos que te den saciedad. Por ejemplo, la avena en el desayuno, un yogurt a media mañana, en el almuerzo un buen plato de ensalada con tu plato de fondo en una cantidad moderada y en las tardes, si te da más ansiedad, que es lo frecuente, 30 gramitos de chocolate alto en cacao puede ayudarte un poquito a bajar esa ansiedad, pero sobre todo comer algún alimento crocante con pocas calorías, como por ejemplo la zanahoria, el apio, que además favorece tu nutrición. Y esa es una práctica que muchísimos podemos aplicar, Jenny. Tenemos que seguir siempre. Muchas gracias por su preferencia. Mañana a la 1 en punto, el médico responde sobre el síndrome maníaco depresivo, así que no se la pierda. Nos vemos hoy día a las 5 también. Cuídese. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Recuerde, salimos de 1 a 1:30, donde el especialista responde todas las preguntas que usted quiere hacer. Y de 5 a 5:30 de la tarde, donde tenemos a un invitado especial para conversar sobre temas de mucho interés. Hoy vamos a hablar y aprender más sobre el hirsutismo. ¿Qué es esto? Pues que de repente puede sonarle a usted bastante desconocido. Bueno, pues las mujeres que muchas veces lo padecen, no lo tienen para nada desconocido. Es el exceso de vellosidad en el cuerpo y que evidentemente puede impactar de una manera muy seria en su vida social e incluso generar inseguridades. Hoy, en Un Momento con el Especialista, vamos a tocar ese tema. Y así arrancamos Un Momento con el Especialista el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida al especialista que el día de hoy va a responder y nos va a contar todo en relación al hirsutismo. Estamos con el doctor Hugo Arbañil, él es médico endocrinólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y también le doy la bienvenida, como siempre, a mi compañera Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, quien también más adelante vas a tener consultorio abierto, ¿verdad? Totalmente, así que estamos dispuestos, vayan preparando sus preguntas. Perfecto, y empezamos ya con el doctor Arbañil. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlos ya aquí en el estudio. Gracias, muy amable por la invitación, Jenny, Sara. Doctor, no se olvide de mí, doctor, no se olvide. Sarita, eres inolvidable. Pero vamos a empezar, ¿qué les parece ya de lleno? Preguntándonos y que usted nos responda en principio, ¿qué es esto del hirsutismo y si solamente es exclusivo de mujeres? Claro, el hirsutismo viene a ser el crecimiento de vellosidad en áreas que son androgénicas. O sea, eso significa que es un problema en las damas, ¿no? Por ejemplo, es anormal que las damas tengan crecimiento de vello en la barba, en el bigote, en el bozo, por ejemplo, en el pecho, en el medio, en las caras internas de los muslos,
en la parte posterior de los glúteos, esas son zonas varoniles. Cuando empieza a haber crecimiento en esas áreas, hablamos de hirsutismo. Y eso se da básicamente porque tenemos, o esas mujeres tienen elevada la hormona de la testosterona, la hormona propiamente masculina, ¿no? Que las que desarrolla más. ¿Por eso ocurre? Claro, ocurre, diríamos, un desbalance hormonal, que es la causa en realidad la más importante hoy en día, que es el famoso síndrome de ovario poliquístico. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque lo que ha aumentado en el mundo y en nuestro país es la obesidad. Y entonces, como la obesidad lleva al aumento de la insulina lleva al aumento de la formación de los famosos quistes en los ovarios. Entonces, el famoso síndrome de ovario poliquístico, en realidad secundario a la obesidad, es la causa más frecuente hoy en día de hirsutismo en el mundo y sobre todo en nuestro país, porque somos justamente desde el punto de vista genético una de las poblaciones pues que tenemos, diríamos, ancestros que favorecen esta evolución. Incluso eso, Sara. Sí, y cuando hablamos de las hormonas, doctor, es casi como dirigir una orquesta. Si el director de orquesta no está haciendo bien la pauta, esas hormonas se descompensan y ahí es donde vienen estas consecuencias. Ha hablado del ovario poliquístico, que de hecho cada vez que acá hablamos de eso hay muchísimas consultas, pero ¿es esta la única razón, ovario poliquístico, sobrepeso, o hay otras condiciones que generan hirsutismo también? Evidentemente, esta es, diríamos, lo hice hincapié por la prevalencia, pero en realidad después está, diríamos, como segunda causa, lo que se conoce como la sensibilidad aumentada de los receptores androgénicos. ¿Y eso es por herencia? Eso genética? es algo genético. Eso es lo que por eso les comentaba. Racial. Se describe fundamentalmente las mujeres del Mediterráneo, o sea, mujeres de España, Italia. Y nuestro país tenemos diríamos, mestizaje justamente ítalo-ibérico. Entonces, por eso le decía que tenemos todas las condiciones para tener el problema de hirsutismo. Y en esa ruleta genética, doctor, voy a decirlo de esta manera, mamá peluda, papá peludo, hijos, hijas que pueden tener este exceso de vellosidad, o es solo que la mamá tenga este exceso, esta vellosidad. Claro, es cierto. Diríamos, si por ambos lados hay la carga genética, es muy probable que los hijos, diríamos, en mayor porcentaje lo sufran también, ¿no? Sobre todo en el caso y si es solo el varón, que es lo usual, ¿no? Que siempre el papá es el peludo, vamos a decirle mamá, la lampiña, ¿la hija puede ser peluda también por parte de papá? Ah, sí, evidentemente. Sí, eso es así. Ahora, algo que me parece importantísimo, diríamos, diferenciar, es el hirsutismo de la hipertricosis. Porque este es otro problema que tenemos nosotros y creo que es bueno hacer hincapié en lo siguiente. La vellosidad que está presente en los brazos y en las piernas usualmente es la que está relacionada desde el punto de vista genético y que, diríamos, no es una zona virilizante, o sea, no es una zona androgénica. Y eso es lo más prevalente, por eso le decía, y eso está en lo que es la vellosidad propia también de las mujeres, ¿no? Por eso es que hay mujeres que tienen más vellosidad que otras, claro, ¿no? que es distinto a tener un problema hormonal, ¿no? Exacto, sino que tiene más bien que ver con una característica hereditaria. Doctor, el hirsutismo se limita a un tema estético que por supuesto afecta en muchas maneras a la mujer, ¿o tiene que ver con una enfermedad, tiene alguna consecuencia mayor el hecho de tener esta condición? Claro, el problema más importante sobre todo es que el hirsutismo, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, se asocia a mayor riesgo cardiovascular, que finalmente hoy en día también es el problema en realidad de la humanidad, ¿no? Así es. El aumento de la aterosclerosis y todas sus consecuencias posteriores va a incrementarse cuando encontramos toda esta problemática relacionada al hirsutismo. Y súmenle el exceso de peso. Claro. Que está asociado. Y en el caso de la mujer, otro de los grandes problemas es la infertilidad, porque usualmente el hirsutismo, la androgenización va a llevar y va a estar asociado a alteraciones de la regla y alteraciones de la ovulación. Entonces, doctor, el hirsutismo podría ser ¿no? el síntoma, el signo de algo que evidentemente está mucho más crónico, que puede evidenciar una patología mayor a la que simplemente tener vellosidad en zonas donde la mujer no debería tenerla. Claro, digamos que uno se preocupa por la parte estética, pero ¿no? de fondo el problema es mucho mayor. Y más aún, a veces tenemos que ir hacia la búsqueda ya de problemas tumorales, ¿no es cierto? O sea, ya cuando empieza primero con un hirsutismo y termina con lo que se llama la virilización. En el caso de la mujer significa que empieza a crecer el clítoris. Eso ya significa que eso no es una simple hirsutismo,
por aumento de peso, el aumento de la, diríamos, de la tasa andrógeno-estrógeno, sino que ya cuando hay tumores, sean estos de la glándula suprarrenal, sean del ovario, fundamentalmente, que son los dos que en las damas pueden empezar diríamos, a desarrollarse tumoraciones de este origen u otros, y que se aumenten la secreción de andrógenos, ahí sí el problema va a ser mayor. ¿Cómo se soluciona, doctor, este problema? Usualmente este ya es un problema quirúrgico, ¿no? Va a tener que ser extirpado el tumor y va a tener que estudiarse si está relacionado a enfermedades genéticas o en la familia. Esto ya es, diríamos, parte de la historia familiar. Claro, pero el hirsutismo en general, digamos, ¿qué debería hacerse, no? ¿Cuál es el tratamiento? Lo más importante, evidentemente, y es verdad, es la parte estética. O sea, tiene que ser manejado de todas maneras. Como la causa más frecuente es el síndrome del ovario poliquístico, tiene que ser realmente bien diagnosticado, porque a veces se abusa del diagnóstico de esta patología. Pero una vez diagnosticada, tiene que empezarse a manejar desde el punto de vista fundamentalmente de lo que es el cambio de estilo de vida. Claro, porque tiene que manejarse la obesidad. A veces solamente manejando la obesidad no necesita de ninguna medicación. Doctor, ¿y el hirsutismo también se puede presentar a la par con el tema de la seborrea, del exceso de grasa, del acné, ¿no? Lo que nos decía? Y en este tratamiento, ¿es el tratamiento médico y el tratamiento estético a la par, imagino? Indudablemente, es así. Porque como bien lo has dicho, ¿no? O sea, además de la parte, diríamos, de lo que es de que uno ve el aumento de las vellosidades, van a estar los cambios que se van a dar en la piel, en lo que es el aumento, pues, en la secreción seborreica, en las zonas seborreicas, que son más relacionadas a áreas androgénicas, ¿no es cierto? El cabello también puede haber, en casos extremos, incluso cambios en lo que viene a ser las entradas, que son... hasta la pérdida de cabello, ¿no, ¿verdad, doctor? Porque es como volverse un varoncito, ¿no? Entre comillas, es como que se va avanzando, como si nos hubiesen dado un shock extra de hormonas del varón. Cuando esto va ocurriendo es que vamos pensando en virilización, o sea que ya no es un simple problema de hirsutismo, que, como le decía, lo más asociado es al ovario poliquístico, pero hay otros problemas como la prolactina elevada. Por ejemplo, la prolactina elevada semeja un ovario poliquístico en algún momento. Y ese es un problema muy frecuente en la mujer, que se caracteriza por la leche, ¿no es cierto? Sin haber estado gestando, empieza a tener una secreción láctea. Uno le encuentra una prolactina elevada y empieza a encontrar problemas de, por ejemplo, hirsutismo muchas veces, o problemas de la regla, y eso es por la prolactina. Qué importante, Jenny, como siempre lo dices, no normalizar los síntomas o los signos, ¿no? Si nos está empezando a crecer vello en zonas donde no debería crecer, tenemos que ir más allá y acudir al médico endocrinólogo, que es el llamado a poder controlar eso, doctor. Nos están llegando consultas, esta vez desde las redes sociales. Vamos a ver qué nos están preguntando desde el WhatsApp. Vamos a leerlo. Estefanía Alvarado dice: siempre he tenido exceso de vello. A inicio de año me hicieron un examen hormonal y todo indicaba que estaba bien. Entonces, ¿a qué se debe esto? Yo diría que ese es un caso típico que conversamos. Habría que preguntarle en sus ancestros ibéricos o italianos, ¿no? Que son las zonas donde la mujer tiene mayor cantidad de vello en el mundo. Dicho sea de paso, esas son las zonas de mujeres con más vello del mundo. Y el Asia, la China, Japón, son las mujeres con menos vellos en el mundo, más lampiñas. Así es. Por dar un ejemplo para los extremos y entender, como dice la señorita, ella siempre tuvo vello aumentado, probablemente en los bracitos, en las piernitas de niña, y ahora le llama la atención. Pero eso es genético. Y evidentemente ahí más el tratamiento va a ser estético, que hoy en día lo hay de muchas formas. Hormonalmente se puede ayudar también en ello. Y entonces, que no se preocupe, acuda al servicio de endocrinología, coordinará con dermatología para que se haga el tratamiento estético y hormonal, que también es necesario en estos casos, porque tienen no se olviden que hablábamos que tienen una especie de... Sus receptores son más sensibles de lo normal al poquito de andrógeno que tienen, y eso les lleva a que haya mayor respuesta en crecimiento del vello, en el caso de estas señoritas, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta, incluso esta se llega por redes sociales, vamos a leerla del Facebook. Ahí está la pregunta. Diana Bautista le pregunta, dice: ¿puede existir casos de hirsutismo leve? ¿Cómo diferenciar un pequeño exceso de vello con el hirsutismo? ¿Tiene otros síntomas? Ahí está justo lo que nos estaba comentando, ¿no? Si hay grados en el hirsutismo, doctor. Sí, en medicina nosotros lo que hacemos es correr una escala.
Hay una escala que es muy famosa, en realidad es usada en todo el mundo. Fue desarrollada en Estados Unidos, pero en realidad se usa en todo el mundo. Se llama la escala de Ferryman y Galloway. O sea, los médicos cuando vemos un problema de crecimiento de vello, tenemos que ponerle el puntaje. Si es en el bozo, en la barba, dependiendo de la cantidad, le ponemos 2 puntos, 3 puntos, vamos sumando. En el pecho, en Así el es. ingle, en el trasero, En en el la espalda, glúteo, ¿no? y todo ello va dando una cantidad. Usualmente se dice que más de 15 es hirsutismo. Entonces podemos encontrar diversos grados, diríamos, ¿no? De 15 a 18, 18 a 20. O sea, la escala de Ferryman y de Galloway es la que nos da lo que la señorita Claro, pregunta, todos los si es que se puede hablar de leve, moderado o severo. Esa es una de las formas, pero evidentemente lo otro, no olvidar que hay zonas que son androgénicas. Por ejemplo, o sea, el vello En la fosa nasal. nariz. Que es bien de varones adultos mayores incluso. Así es, efectivamente, de No, adulto mayor más todavía. Claro. Pero esa es una zona que las señoritas de todas maneras llamaría la atención y habría que ir más allá de pensar en que solamente es genético. Otro es En las en orejas. las orejas, por ejemplo. Eso es bien ¿no? de abuelo, claro. Sí. Y otro es tener la vellosidad en la cara interna de los muslos. O sea, eso ya no sería un hirsutismo simple, habría que Claro. ir buscando otras cosas. Doctor. En cambio, lo común sí es muchas veces que sube de peso y le crece un poco. Como un ¿no? lanuguito. Sí, Por ese lado, parece sí he visto, muchas ¿no? veces un lanugo, Un ¿no? lanudito he Y visto. empezamos a preguntar, y eso hay que preguntar también, hay medicinas que aumentan, por También. ejemplo, Fármacos. la vellosidad, es el caso de la difenilidantoína, que se usa para las convulsiones, por ejemplo. Es una medicación que es muy clásica. Usan el famoso Epamin, que es el nombre comercial más conocido, y empiezan a crecerle la vellosidad, ¿no? Y está asociado a este medicamento, por ejemplo. Doctor, teniendo en cuenta que el origen puede ser diverso del hirsutismo, pero bueno, al menos acá en nuestro país la prevalencia mayor es al parecer por síndrome de ovario poliquístico, y para darle un poco de tranquilidad a la gente, sobre todo a las chicas jóvenes que tal vez nos están escuchando en ese momento, ¿el tratamiento es curativo o vamos a aprender a vivir con esa condición? En el caso del síndrome ovario poliquístico, evidentemente se da sobre un terreno genético, pero hoy en día es tanta la obesidad que si se maneja este problema de la obesidad y le llegamos a normopeso, en realidad el problema desaparece casi totalmente. Como tiene una carga genética, siempre va a tener un poco más de vellosidad que de repente una amistad pues, de ancestros asiáticos. Y evidentemente eso es ya, tampoco no todos somos iguales. Y como dice a veces la belleza cuesta, entonces va a tener que, si le gusta de tal manera, bueno, va a tener que hacerse depilaciones, tratamientos, ¿no? Pero en general puede mejorar espectacularmente, sobre todo en este problema de sobrepeso, ¿no? Doctor, nos gustaría ya ir cerrando, ¿no? El tema, lastimosamente se nos va el tiempo, pero queremos quedarnos con sus recomendaciones, por favor. Y sobre todo también sus palabras, ¿no? Para aquellas jovencitas, ¿no? Que nos están viendo y que de repente por ahí sí han reconocido que tienen rasgos de lo que podría ser un hirsutismo, para que vayan pues donde el médico especialista y les den el diagnóstico preciso para que en la medida de lo posible ellos tengan o no un tratamiento. Por favor. Sí, importante recalcar lo siguiente. Ante un crecimiento que uno va encontrando, sobre todo cuando empieza la menstruación, la menarquia, se van dando cuenta las señoritas que empieza a crecerle anormalmente la vellosidad en el bozo, en la barba, en el bigote. Además se altera la regla, pero si notan que ha habido un aumento de peso, que es muy común hasta llegar a grados de obesidad, hay que buscar si realmente estamos ante un síndrome de ovario poliquístico, buscar la ayuda apropiada en lo que es la consulta endocrinológica para trabajar en conjunto, como es hoy en día todo en medicina, tenemos que trabajar con el ginecólogo, con el dermatólogo para poderle darle la solución, porque evidentemente la solución médica, sobre todo en lo que es la problemática cardiovascular, será a futuro, dentro de 20 años. Pero obviamente en la juventud lo que mucho le interesa es la parte estética, pero tampoco podemos dejarla de lado. La parte estética es muy importante porque reafirma la personalidad en la persona joven y entonces no podemos abandonarlo y tiene que ser manejado. Y hoy en día tenemos todas las facilidades para realmente manejarlo apropiadamente, pero para ello, por eso hay que ir a los sitios apropiados, en este caso a la consulta pues que ustedes tienen en los centros de salud
para poder trabajar en equipo y manejar la problemática del hirsutismo. Perfecto, ir al especialista, ¿no? Donde seguramente se va a dar un abordaje multidisciplinario y conseguir evidentemente el diagnóstico con el especialista, no porque yo vea rasgos, entro a internet y trato de buscar qué cosas se tiene que hacer o no, qué cosa podría ser, no. El diagnóstico lo da el especialista y evidentemente también son ellos los que dan el tratamiento, el inicio y el fin del tratamiento, porque ese es otro asunto también. Muchas gracias, doctor Bañil, qué gusto tenerlo con nosotros. Así que lo vamos a invitar con mucha frecuencia porque siempre es importante seguir aprendiendo sobre cómo manejar y cuidar nuestra salud. Gracias. Hemos estado con el doctor Hugo Arbañil, él es médico endocrinólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa. No se olvide que en el siguiente bloque viene Sarita Usabar respondiendo todas sus preguntas nutricionales. Así que vaya llamando, vaya escribiendo y nosotros hacemos la pausa y los dejamos con un momento para ti. Minutos y esta debe ser constante en el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Un Momento para Ti, edición Ejercicios Físicos. Hoy haremos una nueva rutina dirigida especialmente a las personas adultas mayores. Esto te ayudará a aumentar tu fuerza y flexibilidad. Entonces, comencemos. Cruza tu pie izquierdo delante del derecho y luego cruza el pie derecho delante del izquierdo. Siempre mantén los brazos a los lados. ¡Excelente! Ahora repite el movimiento mientras vamos haciendo elevaciones de brazos hasta la altura del hombro. Recuerda que es muy importante mantener el tronco recto y la respiración constante. Muy bien. Ahora apoya tu pie derecho mientras flexionas la pierna izquierda, elevando el talón. Altérnalo. 1, 2, compleméntalos con los brazos flexionados en 90 grados. Junta y separa los codos. Siempre mantén el ritmo. Recuerda que tus brazos deben estar alineados con tus hombros. Una vez dominado el ejercicio, repite el primero y el segundo de manera consecutiva. Ahora ejercita tu tronco, gira de derecha a izquierda. Mantén los brazos flexionados a la altura de los hombros. Para darle impulso al movimiento, apóyate girando el tobillo contrario. Si quieres ponerte más exigente, intenta no bajar los brazos mientras realizas este ejercicio. Mantén siempre la mirada fija al frente con el mentón recto. Una vez dominada el ejercicio, repítelo junto con los anteriores. Realiza 2 pasos a la derecha y luego regresa 2 pasos a la izquierda y extiende los brazos a los lados. Complementa este movimiento, flexiona los brazos lateralmente sin bajarlos de la altura de los hombros. Importante, la extensión de tus piernas debe ser mayor al ancho de tus hombros. Una vez terminado el ejercicio, repítelo junto con las anteriores de manera conjunta. Finalmente repite los 4 movimientos, pero ahora de manera inversa. De este modo, dominarás los ejercicios de manera independiente y en conjunto. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y no olvides que en el lugar que estés y a cualquier hora del día puedes darte un momento para ti. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición, lista para poder resolver sus consultas sobre este tema, la alimentación, la nutrición, como ya lo va a hacer Miguel, que nos está llamando desde Los Olivos. ¿Cómo estás, Miguel? Te escucho. Buenas tardes, Sara. Un saludo muy cordial para ti y otro también para Jennifer. Mi consulta es si en el caso de los pacientes diabéticos, ellos podrían consumir normalmente estas gaseosas llamadas cero azúcar o light, o es que estas al final también se metabolizan a glucosa tan igual como consumir una gaseosa regular. Excelente pregunta, muchísimas gracias por hacerla. Las bebidas, y no solamente las gaseosas, sino cualquier otra bebida que tiene un edulcorante en reemplazo del azúcar, no suelen ser recomendadas aún para pacientes con diabetes. Ese edulcorante no va a tener necesariamente un impacto elevando su glucosa, pero algunos estudios ya nos muestran que al parecer el cerebro, al codificar o identificar este sabor dulce, genera una serie de cadena de reacciones que activan ciertos procesos en el cuerpo como si estuviera el azúcar elevada en la sangre. Por eso no es una recomendación general, por ejemplo, decir, paciente con diabetes puede consumir bebidas cero azúcar y no le pasa nada.
no es esa la recomendación. Eventualmente, como con cualquier otra persona, podría ser que ocasionalmente la consuma. Y vamos con la siguiente consulta. Esa vez está Lidia, que nos está llamando desde Ollón. ¿Cómo estás, Lidia? Te escucho. Buenas tardes, señorita. Bueno, mi consulta es, yo tengo una niña de 10 años, el cual el pediatra la llevé hace una semana atrás y me dijo de que estaba subida de peso. Ella mide 47 kilos peso, mide unos 50. Entonces, tiene 10 años y me indica que ha subido de peso. Entonces, yo quisiera saber qué alimentos debería darle para que baje de peso, pero a la vez no tenga la anemia, ¿no? Entonces, ¿qué me recomendaría? ¿Qué alimentos debería darle? Lidia, lo primero que quiero aclararte es que no hay alimentos que van a hacer que la persona pierda peso. Perder peso es más un balance de todo lo que está comiendo y particularmente esta niña. E incluso antes de ver la comida hay que ver cómo está su movimiento físico. Puede ser que ella esté comiendo normal, pero el hecho de no moverse está generando que guarde esas calorías de la comida que está teniendo ella. Lo primero que tienes que hacer, y apunta bien, por favor, elimina, quita gradualmente, pero si es posible de golpe mucho mejor, todo aquello que no aporta muchos nutrientes. Me refiero a las golosinas, las bebidas gaseosas, los jugos envasados, los pasteles, las tortas, que no son necesarias para su nutrición. Quita eso primero. Luego ordena su dieta teniendo horarios de comida, desayuno, almuerzo, cena, media mañana y media tarde. Y luego fíjate que la cantidad que le sirvas sea la normal, adecuada para los niños. De hecho, mira en nuestro TV Perú en YouTube, ahí vas a poder ver videos que hemos hablado ya justamente de la cantidad que tienen que consumir los niños, que sea suficiente y que no genere un aumento de peso. Pero no pienses en alimentos para perder peso, piensa en una alimentación balanceada. Eso va a ser lo mejor y, por supuesto, actividad física. Y tenemos otra consulta. Esta vez nos está llamando Enrique desde San Miguel. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, ¿el jugo puro de naranja engorda? Mira, ese es un mito. Ese es un mito y permítame explicarte. De hecho, el zumo de naranja sí tiene una cantidad importante de azúcares. ¿Que te van a dar calorías? Claro que te van a dar calorías. Pero decir que porque yo tomo zumo de naranja voy a generar un aumento de peso, tampoco es así. Como lo que acabo de mencionar, no es que un alimento por sí mismo haga que la persona pierda peso, es el conjunto de la dieta. Y lo mismo pasa con la ganancia de peso. Ahora, si tú me dices que tomas zumo de naranja 3 veces al día, un buen vaso, entonces tienes un exceso y esa sí podría ser uno de los factores que esté generando tu ganancia de peso. Pero si tú tienes una dieta variada, balanceada, incluyendo un vaso de zumo de naranja, este no tendría por qué ser el motivo de la ganancia de peso. Y eso sí es importante tener en cuenta, Jenny, estos mitos que se creen, ¿no? De pensar que tenemos un alimento que me va a perder peso o que un alimento que yo sé que es energético. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de comer beterraga porque la encuentra dulce y no, la beterraga me engorda, ¿no? O que como pan y el pan no porque sé que tiene harina y el pan me engorda. Es el exceso, es el conjunto de la dieta lo que va a generar una ganancia de peso o un descenso de peso. Es muy ¿no? sabio entonces esa frase de que todo en exceso, hasta lo bueno y positivo, hace daño, ¿no? Y por eso yo aprendí, una de las primeras cosas que aprendí cuando viniste al programa fue que los alimentos tienen que ser convenientes para algo y no necesariamente un alimento es bueno o malo para, ¿no? Sino que es conveniente. Así es. Y de eso se trata justamente el arte de la buena nutrición y por eso es que estudiamos varios años, 5 años de carrera, más la maestría, más el doctorado, para justamente tener bien claro cómo darle el alimento según el objetivo y según la necesidad individual de cada persona, ¿no? Entonces, en el caso de la niña que tiene 10 años y que está gordita, ok, ¿le voy a quitar primero los alimentos saludables? No, primero voy a ver cómo es esta niña, qué está comiendo, está haciendo ejercicio y de ahí poco a poco voy bajando. ¿Será que tiene un problema hormonal de fondo? Esas cosas hay que verlas también. Sara, y esto es bueno y es pertinente incluso que tú lo aclares siempre, porque muchas veces se piensa que cuando hay pues este requerimiento de que uno baje de peso o de repente por ahí pues no suelte esos de repente kilitos que ganó durante la pandemia porque no hay la misma actividad física de antes, eso es innegable. Siempre se piensa en el tema de restringir o de eliminar
incluso uno de los alimentos del día. Y esto es un gran mito, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Las dietas, y amigos, ténganlo también así bien clarito. Cuando queremos perder peso, no se limita a las calorías. Es como que me digan, nunca vas a poder comer palta porque la palta tiene muchas calorías. Nunca vas a comer almendras o maní porque tiene muchas calorías. Nunca voy a comer aceite de oliva, que es tan saludable. La dieta para perder peso no se limita a las calorías, más bien se enfoca en la buena nutrición y hacer que tu metabolismo esté más activo y que gradualmente vayas perdiendo peso con un buen balance nutricional. Y el ejercicio, no hay que olvidarse de eso. Básico, y termina siendo incluso contraproducente eso de estar restringiéndose comida, porque al final la persona termina en ansiedad, ¿no? Y que puede generar incluso tantos trastornos alimenticios que incluso va a ser materia de otro programa, porque Sarita tiene muchísimos temas, tips y reconocimientos y conocimiento que compartir con nosotros. Muchas gracias, Sarita. Siempre es un gusto escucharte y aprender mucho de ti. Vamos rápidamente a decir gracias por su preferencia. Si usted se perdió el programa de hoy o de repente lo cogió mordido o quiere volverlo a ver porque va a apuntar todas esas recomendaciones que nos ha dado pues Sara y también el médico que ha estado con nosotros temprano, lo puede volver a ver, entra al canal de YouTube de TV Perú y encuentra todos los episodios. Nos vemos la próxima. Chao, cuídese.